todos los que nos quedamos aquí en el templo, en la nave, les voy a pedir que vayamos al libro de Tercera Carta de Juan. Tercera Carta de Juan. Tercera Carta de Juan, capítulo 1. La Tercera Carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer nada más hasta el 4, no vamos ahorita a leer más. Y la palabra del Señor dice: el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y hoy lo que quiero enfocarme es en esta parte. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? No quiero que se me cansen. Qué bueno, les agradezco que estén aquí, porque el viernes estábamos con una noticia como al mediodía. De repente me habla el apóstol y me dice: Houston, tenemos un problema. Dije: ¿cuál es el problema que tenemos? Yo no estaba enterado, no estaba aquí, estaba hasta allá por el metro normal, no me había visto las noticias, y de repente me dice: ¿qué crees? Que nos cambiaron el partido de la selección a las 12 del día. En ese momento pasó por mi mente, dije: vamos a ver quiénes son los hermanos que son fieles y se van a venir al servicio y no se van a ver el partido. Entonces se quedaron así, dijeron no. Pero bueno, ya, gracias a Dios. Y por ahí dicen que fue una fake news, como hoy lo manejan, una fake news. Que al final de cuentas, ¿no? Le damos gracias a Dios de que cada uno de ustedes esté aquí. Vamos a apoyar, obviamente vamos a apoyar a la selección al rato. Vamos a estar apoyando. O no sé si alguno de ustedes sea inglés. ¿Alguno de ustedes es inglés? ¿No? Bueno, ok. Entonces, ¿ah? A lo mejor van a decir: ay, mis antepasados vinieron de allá, ¿no? Yo puedo decir que mis antepasados pudieron haber venido del continente, no sé. Ahora que tantos, ¿cómo se llama? Que vemos precisamente la selección de Francia, casi la gran mayoría de sus jugadores son franceses, pero si vemos sus raíces, digo, pues vienen de otras, ¿no? Por eso digo. Pero bueno, vamos a trabajar en esta parte. ¿Qué es lo que quiero compartirles el día de hoy? El crecimiento de un hijo que es amado. Y precisamente cuando empezamos a ver, si nosotros empezamos a ver las cartas que escribe el apóstol Juan, ¿cuántas cartas escribe Juan? 3 cartas más una epístola o una carta que escribe, que es el Evangelio de Juan. Entonces él escribe 4 cartas, prácticamente podríamos hablarlo así. Pero lo maravilloso de esto es precisamente entender lo que el Señor Jesucristo, lo que Dios el Padre nos muestra a través del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios, cuando empezamos a leer los primeros capítulos de Juan, del Evangelio según San Juan, dice que cuando el Señor Jesucristo es llamado para ser bautizado, hay algo que nosotros necesitamos entender para que podamos desarrollar el propósito, porque nosotros somos los primeros que vamos a sembrar en nuestros hijos para que ellos puedan desarrollar o crecer en el propósito por el cual Dios los ha traído a esta tierra. Y nosotros lo vemos claramente en la palabra. Cuando el Señor Jesucristo va a empezar su ministerio, hay algo que necesita que el Padre haga desde los cielos y se vea reflejado en la tierra. ¿Y qué es eso? Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo, antes de que empiece su ministerio, está siendo capacitado. Voltea con tu vecino y dile: necesitamos capacitar a nuestros hijos. Voltea con tu vecino y dile: necesitamos capacitar a nuestros hijos. Y a lo mejor tú dirías: mis hijos ya están muy grandes, ya hasta hicieron sus vidas, ¿no? Pero la palabra de Dios nos habla que mientras que estemos en su voluntad y creciendo, podemos tener ministros o discípulos espirituales a los cuales Dios nos puede llamar a tomarlos como esos hijos para enseñarles el camino de la verdad, ¿sí? Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Pero y a lo que voy es,
en esa parte del bautismo dice que es bautizado. Hay una situación ahí entre Juan el Bautista, no es Juan el que escribe, no es Juan el apóstol, sino es Juan el Bautista. Cuando se presenta al Señor Jesucristo, lo reconoce, le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. Y le dice: esto es necesario que lo hagamos. ¿Sí? Uno de los puntos principales es que Dios pone un orden, Dios establece un orden. ¿Para qué? Para que nosotros a través de ese orden podamos ser bendecidos como hijos. Y es lo que le está diciendo: yo soy el Hijo de Dios, pero Dios te estableció a ti, Juan, con un propósito: para preparar mi camino. O sea, en pocas palabras, Juan estaba teniendo una función como padre. Nuestra función como padres es preparar el camino de nuestros hijos. No sé si lo has entendido así, pero nuestra función como padres es preparar el camino de nuestros hijos. Juan estaba cumpliendo con esa función ordenada por el Padre. Dice: la voz que clama en el desierto, preparad el camino. Y entonces una de las cosas que nosotros debemos de entender como padres es saber preparar el camino. ¿Cómo lo preparamos? ¿Cuántos de aquí todavía no se han casado o todavía no tienen hijos? Que levanten su mano. Bueno, todos los demás, ¿no? Pero aquí a lo que voy: ¿cómo lo preparamos? ¿Cómo entendemos cómo preparar el camino si todavía no somos padres? Juan no era padre, Juan el Bautista no era padre, pero desde antes tuvo una función revelada desde los cielos, prepara el camino. Porque hay algo a quien yo voy a enviar, hay algo que tiene que hacer alguien a quien yo voy a enviar a la tierra. Pero yo necesito que tengas una revelación desde lo alto para empezar a preparar. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace regularmente un agricultor? Antes de que reciba una cosecha, ¿qué es lo que hace? Preparar la tierra. Nosotros estamos preparando la tierra. Estamos preparando, primero, ¿qué? Primero Dios nos está preparando a nosotros. ¿Sí? Nosotros somos a los que Dios necesita preparar. ¿Sí? Dios empieza a transformar nuestra vida, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios va a sembrar en ti, va a poner una semilla. Y esa semilla debe de estar, ahora sí que esa semilla va a entrar en un lugar o va a llegar a una tierra que tiene que haber estado preparada desde antes. Para que esa tierra cumpla con la función de darles los nutrientes, de darles los requerimientos, para que esa semilla pueda producir. Entonces Dios nos prepara desde antes para poder ser padres. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí lo estamos entendiendo? Bueno, aquí lo vemos con el Señor Jesucristo. Él está siendo llevado al Jordán, está entrando al río y Juan le dice: yo necesito ser bautizado por mí y tú vienes a mí. Dice: esto es necesario que se cumpla, porque eso es el orden de mi Padre. Entonces lo que Dios necesita primero es un orden. Entonces lo que va a hacer primero es a ti como padre ordenarte. Entonces está preparando el camino. Me quiero bajar, pero no, mejor me quedo aquí. Me quiero bajar acá. Es que de repente me dicen: pastor, es que cada vez que usted está predicando se pone mucho en la orilla. Le digo: sí, es que me quiero bajar, pero no puedo bajar, ¿no? En esta parte, pero siempre sí. Estoy con, como dice el dicho, un ojo al gato y el otro al garabato, porque ustedes creen que yo me quiero caer así nada más porque yo quiera. No, pues no, pero no. Pero bueno, a lo que voy es: Dios necesita primero preparar tu corazón. Dios necesita primero prepararte a ti, espiritual, moral o mentalmente y físicamente. Físicamente. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito, todo tiene un diseño. Dios te creó perfecto. Voltea con la persona que tienes a un lado, dile: Dios te creó perfecto. Ya es tu culpa cuántas veces hayas entrado al taller mecánico para que te arreglen, ¿no? Ya, eso ya es tu culpa, ¿no? Eso ya, Dios te creó perfecto. Y en esa perfección lo que está haciendo Dios es primero prepararte a ti. Si Dios no te prepara a ti, Dios no puede empezar a trabajar contigo para que tú prepares el camino de tu hijo.
¿Por qué Dios necesita prepararte? Porque tú vas a ser el instructor, tú vas a ser el capacitador, tú vas a ser, hace rato les decía yo, estábamos viendo la visión de la iglesia, tú vas a ser a quien Dios va a depositar visión, propósito, y te va a dar, Dios te está capacitando para que tú sepas, cuando Él te dé todas las herramientas que tú necesitas, sepas qué hacer con todas esas herramientas. Por eso aquí hay una cuestión que decimos, ¿por qué muchos nos preguntan, si Dios es uno, ¿por qué se presenta como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Por qué? Y lo empecé a entender, obviamente, a través de la palabra, que cada uno de ellos cumple una función. Es el mismo Padre, pero cumpliendo una función diferente y mostrándonos a nosotros cuáles son las funciones que nosotros como padres debemos de ejercer para preparar el camino, para instruir a nuestros hijos y para que nuestros hijos sean hijos de éxito. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el Padre? El Padre nos da identidad. ¿Qué es lo que hace? Dios nos muestra, el mismo Padre nos muestra que somos sus hijos. Ya cantamos ahorita, ¿sí? Que Él es nuestro Padre y mi Padre me ama, ¿no? Yo solo sé que yo soy tu hijo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo estoy reconociendo que Él es mi papá. Y cuando yo voy con mi papá, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos chiquitos? Nuestros papás son nuestros superhéroes, el otro día lo decía, ¿no? Son lo máximo. Cuando estamos chiquitos queremos ser igual a nuestro papá, ¿no? Estamos con ese Padre. Bueno, eso es lo que hace el Padre. Después viene el Hijo a mostrarnos cuál es el propósito por el cual Dios me trajo a esta tierra. Y después viene el Espíritu Santo para decirme, ok, ya estás aquí, yo te voy a dar todas las herramientas que tú necesitas para cumplir con ese propósito. Por eso se presenta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay otras cosas que hace, pero estamos hablando sobre esta cuestión. Entonces Dios nos da la capacidad, nos manda su Espíritu y el Espíritu Santo nos empieza a mostrar quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde necesitamos ir. Aunque tú no tengas tus hijos, tú caminando en la voluntad del Padre, estás preparando el camino. Si tú y yo somos rebeldes a la visión, ¿cómo vamos a preparar el camino de lo que Dios quiere sembrar en nosotros? O sea, si yo no estoy preparando la tierra, si yo no estoy siendo capacitado, ¿qué es lo que hace Dios? Dice, yo te traje con un propósito, pero tú no quieres caminar en mi propósito. ¿Sí? Y bueno, hay muchas otras cosas que ahorita no nos vamos a meter. Entonces yo les explicaba en la semana, en el estudio que les di el viernes, les decía, hay 3 cosas que nosotros necesitamos hacer: creer en Dios, conocer a Dios y obedecer a Dios. Porque muchas veces nos quedamos en conocerlo, pero hay mucha gente que lo conoce y no camina en la voluntad de Dios. Entonces nosotros necesitamos creer, conocer y obedecer. Entonces, cuando yo estoy siendo capacitado, preparado, Dios lo que empieza a hacer es poner un sueño. ¿Y cuál es ese sueño? Un hijo. ¿Por qué? Porque Dios, desde el momento en que nos creó, puso un propósito en la humanidad y es un propósito eterno. Y se los dijo desde el momento de que creó a Adán y a Eva, ¿no? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos, o sea, den fruto, desarrollen todo el potencial que yo estoy poniendo en cada uno de ustedes. Fructifíquense, multiplíquense. Ahí sí ya entra la parte donde entran los hijos, pero primero te dice fructifíquense. O sea, lo que está dentro de ti, trabaja en ello para poder dar fruto. Lo que yo estoy poniendo en ti tiene que dar fruto. Y cuando nosotros vamos a Gálatas te dice, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué es lo que Dios está haciendo antes de que te pueda dar la bendición de tener hijos? Capacitarte para que tú des fruto,
porque ese fruto va a ser algo de lo cual tus hijos van a tomar. Si tú no estás siendo capacitado, instruido, si tú no estás caminando en la verdad, tus hijos, cuando ellos vengan, ¿de qué van a tomar de ti? ¿Qué tipo de fruto van a tomar de ti? Vas a ser una persona que no caminó en la voluntad de Dios y que está amargado. ¿Qué van a tomar tus hijos? Van a tomar de ese fruto amargo, y eso es hacia donde tú y yo los estamos llevando. Si tú eres una persona que no está caminando en la voluntad del Padre, que no está manifestando ese fruto y que está manifestando, ahora sí que viene después, que son los deseos de la carne, ¿no? En el mismo capítulo, más adelante dice, dice, el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu para que nosotros, fíjense lo que dice, para que nosotros no hagamos lo que nosotros queramos. Dice más el fruto, ¿cuál es el fruto de la carne? Envidias, borracheras, herejías, lascivia, concupiscencias. Y ese es otro fruto, que si nosotros no estamos preparándonos para preparar el camino de ellos, ese es el fruto que ellos van a tomar. Y entonces no estamos preparando el camino de ellos, lo estamos llevando hacia un punto que no es el propósito. Estoy aventándome en la introducción, todavía no empiezo a predicar. Pero ese es el fruto. O sea, Dios nos envió aquí para preparar. Nosotros estamos aquí para preparar. Estamos hablando de los hijos naturales, pero ¿qué pasa con los hijos espirituales? Porque si también Dios te da un liderazgo, es porque Dios te está capacitando, te está preparando tu terreno, que es el corazón, tu alma, para que cuando tengas la capacidad de producir en lo espiritual, Él te pueda dar esos hijos o esos discípulos, te los está encomendando. ¿Para qué? Para capacitarlos en el propósito. Porque entramos dentro de la parte natural. Pero muchos me dirán ahorita, pero pastor, yo ya tengo, mis hijos son grandes, yo ya soy más grande, ya tengo muchos años. Sí, pero eso no implica que Dios no te haya llamado a este lugar a crecer, a desarrollar, y que a través de ti muchos puedan conocer de Cristo. Y entonces, ¿qué necesita hacer Dios ahora contigo? Pues preparar el terreno, capacitarte, enseñarte. ¿Para qué? Para que tú, conforme al diseño, ahora estamos entrando dentro de la iglesia, para que tú, conforme al diseño que está poniendo dentro de la iglesia, tengas la capacidad de ser visionario, tengas la capacidad de ver a esos hombres y esas mujeres que Dios empieza a ponerte en la casa de paz, que Dios empieza a ponerte en ciertos lugares, para que tú, cumpliendo con la función y la visión de la casa, empieces a hacer ese engranaje o esa parte que empiece a direccionar, que empiece a mostrar propósito. El viernes yo iba a predicar de una cosa y terminé predicando de otra cosa, ¿no? Pero lo que les decía, y ahora es a lo que voy, ¿qué les decía? Nosotros somos una casa, pero más que una casa somos un hogar. Y en ese hogar lo que Dios nos ha encomendado es a capacitar, a entrenar a hijos. ¿Pero con qué función? Tú cuando estás en tu casa normal, ahora una familia normal, tú estás capacitando a tus hijos. ¿Para qué? Para que ellos, cuando ya sean maduros, puedan formar sus propias familias con un propósito, con un diseño, ¿no? Ese es el propósito de Dios. Ahora entramos dentro de la iglesia. Ahora Dios nos está capacitando, Dios nos está enseñando para que demos fruto, para que de este lugar, conforme a la visión, ojo, cada familia, ¿cuántas familias hay aquí? Que levanten su mano. Cada familia tiene que tener una visión. Y eso lo aprendimos, me acuerdo que lo aprendimos ahorita que estoy viendo a Pablo aquí, cuando estábamos en el curso prematrimonial. Me acuerdo que una de las cosas que nos hicieron poner ahí fue, tienen que orar y antes de que ustedes se casen, tienen que orar
para que Dios les muestre cuál es el propósito, la visión de su familia. Y desde ese momento entendí, hace ya casi 20 años, bueno, un poquito más, casi 20 años, bueno, sí, 20 años, que entendí que cada familia tiene que tener una visión, tiene que tener un propósito. Y me acuerdo que la pastora ya nos pusimos a orar y yo decía, ¿cuál es la visión? Porque tenemos que explicársela a quienes nos están instruyendo. Y ahí estuvimos orando hasta que desarrollamos la visión. Empezamos a orar, Padre, ¿cuál es la visión? ¿Por qué estás uniéndonos a la pastora y a mí? Y les puedo decir que punto por punto de lo que pusimos ahí se ha ido cumpliendo una tras otra, porque ese es el propósito de Dios. O sea, yo soy instruido por Dios, soy capacitado por Dios para saber ahora qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Primero éramos ella y yo, pero ahora viene Daniel. Entonces, conforme a la visión, tenemos que trabajar con Daniel, conforme a la visión. Entonces, ahora dentro de la iglesia tenemos una visión. ¿Cuál es la visión de Luz a las Naciones? Establecer su reino, llevar la cultura al reino, establecerlo. Sí. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Estamos llegando a este lugar para ser instruidos, para ser capacitados. ¿Para qué? Para que en el tiempo indicado, hay un tiempo indicado. Dios te va a capacitar para llegar a una madurez donde te diga Dios, ahora sí necesito que tú seas enviado con una visión, con un propósito a un lugar que yo, Dios, el Padre, en lo espiritual, ya preparé. Porque Dios no te va a enviar nada más porque sí a un lugar. Dios lo que va a hacer es primero capacitarte y preparar el terreno. ¿Qué va a hacer? Preparar esa comunidad, aunque tú no los conoces. Ojo, si tú eres llamado a un ministerio, tú estás siendo capacitado. ¿Para qué? Para llegar a un lugar donde tú vas a sembrar, donde Dios ya trabajó y tú vas a sembrar, porque de ese lugar se van a levantar hijos e hijas en lo espiritual. Y ese es el propósito de Dios por el cual Dios nos trae aquí. Primero, para ser capacitados como hijos, entender el propósito y desarrollar la visión. Y eso es lo que nosotros dentro de nuestra casa como familia tenemos que entender. Dios unió propósito, no unió a dos personas extrañas, unió propósito. Y bueno, después de toda la introducción que ya me aventé no sé cuánto tiempo, entremos en la... ya me tardé, perdón. De todos modos el partido empieza hasta las 6, ¿no? O sea que si los dejo ir a las 5, pues... no es cierto. Y aquí es lo que nosotros quiero que entendamos. En la tercera epístola de Juan es una carta personal. Fíjense, nosotros lo tomamos como algo que le habla a la iglesia, pero algo que está hablándole a un hombre. ¿Quién es ese hombre? Gallo. Este es Gallo, ¿no? Pero no es con doble L, es con Y. Está hablando a un gallo. No, está hablando a Gallo. Pero lo que me llama la atención es, ¿qué le dice? Escuchen bien lo que le dice al anciano, el anciano a Gallo. El anciano está hablando de una posición. En esa parte está hablando de una posición dentro de la iglesia. Los ancianos es lo que nosotros ahora conocemos como pastores. Dice, el pastor le está escribiendo a Gallo. Pero lo que me llama la atención es después, el amado. O sea, yo, el anciano, le estoy escribiendo a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. A quien amo en la verdad. Ya no me quiero meter, ya no voy a desarrollar todo, porque si no nos vamos a tardar mucho. Vamos a ir a puntos. Dice, a quien amo en la verdad. Y en el versículo 4 termina diciendo, yo no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, Pablo le está diciendo, le está escribiendo una carta a Gallo.
específicamente. Y después termina diciendo, yo mayor gozo que este gallo, que tú eres mi hijo, y mi hijo está creciendo y está desarrollando el propósito por el cual Dios lo ha traído a esta tierra. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros necesitamos entender. Muchas veces he escuchado a muchos papás que se decepcionan o hablan muy amargamente de sus hijos. Lo he escuchado a muchos padres que me dicen, no, es que mi hijo es una vergüenza, mi hijo esto, mi hijo el otro. Pero me pongo a reflexionar y yo no juzgo, no me pongo a juzgar, sino lo que me pongo a analizar es, en esa parte, cómo fueron capacitados esos padres, cómo fueron enseñados esos padres, para que ahora no hablo de enorgullecer, pero digo, se sientan gozosos de que puedan hablar bien de sus hijos. ¿Y cómo lo vemos? Primero, yo para poder entender y desarrollar el propósito de mi hijo, lo primero que tengo que hacer es darles palabras de propósito y darles palabras de identidad y darles palabras de afirmación. Y no estamos hablando de motivación, porque es otra cuestión. ¿Por qué? Y se los decía al principio, cuando Juan el Bautista viene el Señor Jesucristo, dice que es bautizado. Dice que en el momento que Él es bautizado y es levantado de las aguas, sale de las aguas, dice que del cielo, dice que se abren los cielos y dice que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa en el Señor Jesús. Y en ese momento es cuando empieza uno de los propósitos, porque nosotros debemos de entender que yo debo de afirmar a mi hijo, debo de afirmar con palabras de bendición, porque ese es el propósito de Dios. Cuando Dios crea la familia, lo primero que dice Dios es, y los bendijo Dios. ¿Qué había dicho Adán y Eva en ese momento? ¿Habían hecho algo? No, habían sido creados, habían sido formados. No dice la palabra que ya ellos habían hecho algo. Dice que Dios en ese momento, cuando los formó, lo primero que hizo fue dar palabras de afirmación y los bendijo Dios. Y cuando cuando el Señor Jesucristo va a empezar su ministerio, cuando va a empezar con la iglesia, ese es el principio de la iglesia. En el Génesis estamos hablando del principio de la humanidad, pero en Juan, en Mateo, estamos hablando del principio de la iglesia. Y Dios empieza haciendo lo mismo que hizo en el principio, bendecir. Porque le dice, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz del cielo que le dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿Qué había hecho el Señor Jesús? No había empezado su ministerio. No lo había empezado. Tu hijo no ha nacido. Tus hijos espirituales todavía no los conoces. Pero tú tienes que empezar a bendecir desde este momento. Porque tú estás hablando sobre algo que ya está escrito en la eternidad y que Dios te va a mostrar con un propósito para que tú desde estos momentos empieces a declarar palabras de bendición. Para que cuando esos hijos lleguen, entren en ese propósito. ¿Qué es lo que van a hacer tus hijos? Tomar del fruto que tú ya estás produciendo. Tú ya lo estás produciendo. Tu hijo lo que va a hacer es cuando venga, tomar de ese fruto. ¿Qué le va a hacer más fácil a tu hijo? Le vas a ayudar a que su vida sea más fácil. Que al contrario, que cuando tú no estés preparado, tú no estás capacitado, y cuando tú vengan tus hijos, tú digas, ¿y ahora qué hago con este? O a ver, ¿ahora qué hago con ella? Porque en ese momento, en lugar de palabras de afirmación, va a haber palabras de confusión. Porque ni tú mismo, o tu esposa, tu esposo, saben qué es lo que va a hacer tu hijo o qué es lo que va a hacer tu hija. Entonces, ¿qué pasaría?
¿qué es lo que nosotros, qué es lo que nosotros desearíamos para nuestra familia, para nuestros hijos? Pues saber exactamente cuál es el fundamento, para qué estoy yo aquí y para qué Dios me está proveyendo de hijos. Entonces en ese momento Dios me está ayudando, me está dando la visión y me está capacitando para saber yo qué es lo que tengo que hacer con ellos. Es como ahorita, yo llego con Daniel o llego con alguno de mis hijos espirituales y lo primero que hago es, digo, ya no vengo con una incertidumbre, vengo con una certidumbre de que son hijos y son hijos de Dios. Y si en la parte de que si es mi hijo natural, pues es mi hijo, yo sé hacia dónde lo tengo que llevar. Y si es mi hijo espiritual, yo vengo y sé cuál es la visión de la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Sé cuando me siente con él y empiece a darle ese alimento, sé hacia dónde tengo que llevarlo. Y eso es nosotros, esa es la responsabilidad como padres en lo natural y como padres en lo espiritual. Porque imagínense llegar a una congregación donde el padre espiritual no sabe qué es lo que tiene que hacer ni hacia dónde se tiene que dirigir. ¿Por qué pasa eso? Porque ahí no hay una visión. Porque aunque Dios te traiga, tú no has entrado en esa comunión, en esa intimidad para saber cuál es el propósito y hacia dónde tenemos que dirigirnos, hacia dónde nos tenemos que ser guiados. Entonces, cuando nosotros venimos a esta casa, por ejemplo, hay muchos que empezaron a tomar el día de hoy el curso de Conociendo su Corazón. ¿Por qué lo están tomando? Porque hay un propósito, porque hay un diseño, porque hay algo que Dios ha puesto en el apóstol. ¿Para qué? Para empezar a trabajar, para poner el fundamento. Porque sobre ese fundamento se va a empezar a construir para desarrollar el propósito, que es ser luz a las naciones. Y entonces tú has entrado, ahora como tú como hijo estás entrando, ya no entrando en la incertidumbre, sino desde el principio cuando entras a este lugar, tú sabes y Dios empieza a poner en tu corazón el fundamento de que tú tienes que desarrollar el propósito para ser enviado a las naciones. Entonces es cuando yo le digo a todos los que discipulo, le digo, tú tienes que desarrollar el propósito. Y tu propósito, si Dios te determina, es no nada más quedarte en este lugar, sino que seas capacitado, seas preparado para que cuando Dios prepare una tierra, un lugar donde tú vayas a ser enviado, tú ya tengas la suficiente madurez para ser enviado. Tienes que ser enviado. ¿Sí? En el caso de los hijos, nosotros los estamos capacitando ¿para qué? Para que ellos cumplan con un propósito. Les estamos dando las herramientas, les estamos dando los estudios, les estamos dando la comida, la vestimenta, les estamos dando todo ese tipo de cosas. Pero principalmente los estamos capacitando espiritualmente. ¿Para qué? Para que ellos conozcan al Padre y para que no se separen del Padre. Dice la palabra del Señor, instruye al pequeño, instruye al niño desde pequeño en su propósito, en su camino, y él difícilmente o de grande se va a separar de él. ¿Por qué? Porque tú ya le estás poniendo una visión. Es como decía una vez, escuchaba al apóstol, ¿por qué las grandes empresas son grandes? Porque ellos están buscando gente que entre dentro de su visión. Y a la gente que entra dentro de su visión la capacitan. ¿Para qué? Para que trabajen con ese propósito, hacia ese lugar. Llegamos a lugares de comida, no voy a decir marcas, ahorita no me van a querer, ¿no? ¿Sí? Ahí donde te venden pollo, ¿no? Vamos a poner hamburguesas de las empresas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué son tan exitosas? Porque todos los que están dentro, trabajando, saben cuál es su función. Saben cuál es su función. Y entonces es exitosa, porque cada uno de ellos sabe qué es lo que tiene que hacer. Dentro de la iglesia, nosotros como hijos, como engranaje, como cuerpo de Cristo,
Si nosotros como hijos somos capacitados, enseñados y entendemos, yo sé cuál es mi función y sé qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Pablo es el director de la escuela de liderazgo. Él está cumpliendo con una función, tiene a maestros. ¿Y para qué tiene esos maestros? Para trabajar sobre la visión, sobre el propósito. Antes de entrar, estamos siendo capacitados sobre un propósito. Llegamos aquí y esto es parte de la capacitación, pero estamos siendo engranaje. Allá afuera están los maestros y están poniendo el fundamento, y luego entramos aquí para alabar, para glorificar al Señor y para seguir aprendiendo sobre lo que los maestros nos están enseñando. Y luego vienen los ministros, aquel que te ministra, aquel que te está ministrando. ¿Y qué es lo que dice? Ok, allá te están capacitando sobre el fundamento, sobre muchas cosas, pero hay alguien que te tiene que tomar personalmente para que todo lo que tú estás aprendiendo empieces a colocarlo en orden. Lo empiezas a colocar en orden. Ok, esto es aquí, esto es acá, esto es acá, esto es acá. Sí, ese es el orden. ¿Para qué? Para que todo lo que Dios está sembrando en ti lo empieces a ordenar y digas, ok, esto es mi propósito, este es mi llamado. Y entonces todos somos parte de un engranaje. Igual los servidores son parte de ese engranaje. ¿Por qué? Porque te están dando la bienvenida, porque te están sirviendo, porque te están entregando. Es parte de toda una comunidad, de un organismo, no de una organización. Las organizaciones son entes muertos, el organismo es un ente vivo. Y nosotros somos un ente vivo. Entonces estamos trabajando. Entonces, lo primero que Dios le muestra, ya no me voy a tardar porque ya me tardé. Lo primero que te digo es pasar del primero. Dice, mi hijo, es mi hijo, es a quien yo amo. Y ese es el primer fundamento sobre el cual tú tienes que empezar a trabajar. Y el amor, ojo, siempre les hemos dicho, el amor principalmente no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión. Porque si Dios se basara en una emoción, cada vez que tú y yo le fallamos, ¿cómo estaría Dios con nosotros? Pero Él decidió amarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esa es la mayor expresión de amor que nosotros podemos ver o entender. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Él no esperó que tú lo buscaras. Él decidió darte. Hace rato hablaba el apóstol acerca de los diezmos y las ofrendas, y es un asunto muy controversial, ¿no? Que no nos queremos meter en eso. Aquí tú vas a dar lo que Dios haya puesto en tu corazón. Punto. Pero lo que nos enseña la palabra es que el padre, un verdadero padre, le tiene que enseñar a su hijo a dar. Y él tiene que ser el primer modelo. Ya le estoy resumiendo todo lo que estaría aquí porque si no, no me voy a aventar todo aquí. Él tiene que ser el modelo, el padre tiene que ser el modelo para que el hijo pueda, vuelvo a repetirlo, el padre está dando fruto. ¿Para qué? Para que cuando venga el hijo empiece a tomar de ese fruto. Entonces el padre es el que está haciendo el modelo. ¿Para qué? Para que el hijo observándolo sepa qué es lo que tiene que hacer. Está tomando y está tomando. Está tomando de cada uno de nosotros. Por eso Dios primero tiene que prepararnos a nosotros. Tiene que preparar nuestra tierra, tiene que preparar nuestro corazón, tiene que preparar nuestra alma, tiene que preparar nuestro espíritu. Para que cuando Él siembra a nuestros hijos y empiece a dar fruto, Él sepa, sus hijos sepan qué es lo que tienen que tomar. Y tomando esos nutrientes, ellos van a ser levantados con esa visión, porque cada nutriente, cada cosa que nosotros tomamos, de los que nos alimentamos, nos da una visión. Todo lo que tú ves allá afuera, todo lo que ves en la televisión, todo lo que ves en la tele, en el internet,
Si tú no sabes discernir o tú no sabes ser maduro, puedes ser engañado por el enemigo. Y eso él lo está sembrando en tu corazón. Y él te está dando de su visión. ¿Y cuál es la visión? Destrucción. Dice que el ladrón, ¿para qué viene? Para robar, para destruir, o sea, para matar. Y entonces lo que tú estás haciendo sin saber exactamente quién eres tú, estás tomando de lo que el enemigo te está dando. Él está dando su fruto y tú estás tomando de su fruto, y lo que te estás haciendo es alimentando de ese fruto, y ese fruto te va a dar una visión. Pero ¿qué visión te está dando? El enemigo lo que va a hacer es darte confusión, no darte un propósito, porque eso es lo que hace Satanás. Llenarte de confusión, llenarte de tinieblas, para que después digas, no sé por qué estoy en esta tierra. Para que después digas, ya no tengo nada más que hacer aquí. Para que empieces a cuestionar a Dios sobre por qué estás en esta tierra. Ese es el fruto que produce precisamente el príncipe de este siglo. Y entonces, si nosotros como iglesia y como padres no estamos siendo capacitados para capacitar a nuestros hijos, lo que estamos haciendo es dejando que el mundo, junto con Satanás, empiece a sembrar. Y por eso mismo después encontramos que nuestros hijos son rebeldes, que nuestros hijos están confundidos, que nuestros hijos nos avergüenzan. Pero cuando empiezo a ver esta carta, Pablo lo que dice es, mi hijo amado, le está dando palabras de afirmación, palabras de propósito. Entonces, cuando Gallo voltea a ver a Juan, lo ve como ese padre. ¿Y qué es lo que hace Gallo? Aunque ya es una persona pues algo grande, no sé cuántos años tendría Gallo, ¿no? Pero cuando Gallo empieza a ver a su padre en lo espiritual, empieza a entender cuál es su propósito. Dice, si él es mi padre y él me reconoce, yo soy su hijo. Y entonces él me está modelando lo que yo tengo que hacer. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús. Y con esto voy a terminar porque ya me tardé mucho. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo en la tierra. Felipe se le acercó y le dijo, muéstranos al Padre y te creeremos. Felipe, tanto tiempo he estado contigo y aún no me conoces. Porque el que me ve a mí, ve al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, todo lo que el Padre produce, yo soy su hijo y lo tomo. Y todo lo que el Padre me dice, eso es lo que yo hago. Eso es lo que le está diciendo. O sea, Jesús es el modelo. Jesús es el modelo ideal que nosotros tenemos para poder conocer al Padre. ¿Cuál es el problema de este siglo? Bueno, Satanás no quiere que tú conozcas que tienes a un Padre. Por eso, cuando el Señor Jesucristo vino, le dijo, cuando ustedes le oren a Dios, díganle, Padre. Cuando Él venía con los fariseos y con los sacerdotes y le decía, el Padre y yo, uno somos. ¿Qué es lo que quisieron hacer? ¿Cómo te atreves? El sistema del mundo que había entrado desafortunadamente dentro del sacerdocio judío, dentro de los fariseos, dentro de los escribas, había entrado ese sistema del mundo y quería desvirtuar precisamente lo que Dios quería hacer con nosotros. ¿Qué quería desvirtuar? ¿Cómo te atreves a decir que tú eres hijo de Dios? Te estás haciendo igual a Él. Yo soy hijo de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo vino y le dijo, cuando ustedes oren, díganle Padre, porque en el Padre está su identidad, porque en el Padre está su propósito y porque en el Padre está su éxito. Es cuando tú dices, ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Cómo va a ser el crecimiento de nuestros hijos? Primero, para que nuestros hijos crezcan de una manera correcta, el que tiene que aprender a ser hijo soy yo. Eso es lo primero que yo necesito entender.
Y cada vez que nosotros entramos aquí, o cada vez que alguien está predicando, yo no vengo con la idea de que soy pastor. Si yo estoy allá abajo, yo no estoy con la idea de que yo soy un pastor. Tengo el ministerio, tengo el llamado. Yo cuando me siento a escuchar ahí a alguien predicar la palabra, yo vengo como hijo. O sea, yo en ese momento yo me siento ahí, yo digo, yo soy un hijo que necesito escuchar a mi padre para ser instruido, para ser capacitado, para ser corregido, porque también necesito ser corregido, para ser instruido. Pero para poder tomar de lo que mi padre en este día quiere sembrar en mí. Si yo vengo con esa expectativa, yo no me voy a preocupar si la predicación dura 3 horas, 2 horas o si dura 10 minutos. Yo vengo con la visión de que algo mi padre me va a enseñar hoy para yo tomarlo y para obedecerlo. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Y punto, ya, bueno, nada más 4 puntos y ya. Perdón, que ya no me enfoqué en eso. En la Biblia, este desarrollo abarca áreas fundamentales y se sustenta en principios eternos. ¿Cuáles son esos principios eternos? Para poder desarrollar hijos que crezcan siendo victoriosos. Primero, una identidad basada en el amor de Dios. Así como Dios el Padre declaró sobre Jesús, este es mi Hijo amado en quien me complazco. El crecimiento de un hijo debe partir de la seguridad de ser profundamente amado y valorado, lo que fortalece su autoestima y su propósito. Hace rato hablaba el apóstol sobre el valor que nosotros le damos a Dios, ¿no? Sobre la honra. La honra es darle el valor que merece. Por eso Dios dice en los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre. No dice, si tu padre y tu madre son perfectos, honralos. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está afirmando, le está dando un valor. Dice, tú tienes que darle el valor que le corresponde a tus padres. Tú no tienes que esperar si tus padres son buenos o son malos. Tú tienes que darle el valor que ellos tienen. Y entonces es ahí donde se rompe un ciclo de maldición. Y eso lo entendí siendo ministro de los jóvenes, porque los jóvenes siempre llegaban quejándose de sus padres. Hasta que Dios me habló a través de este versículo y le dije, ¿por qué no los honras tú? ¿Cómo los voy a honrar? Obedécelos, ora por ellos, ámalos tú. Porque ese es el mandato de Dios. Y entonces es cuando yo empecé a entender ese propósito. Dije, ok, ahora yo lo tengo que aplicar hacia mi vida, porque se lo estoy enseñando a ellos, pero también Dios me lo está enseñando a mí. Entonces yo tengo que aprender a honrar a mi mamá. Todavía no me casaba en estos tiempos y aún así de todos modos la honro. Tengo que darle el valor que ella merece, porque ese valor no se lo pongo yo, se lo puso Dios. Entonces, si es mi padre, si es mi madre, yo tengo que darles el valor que ellos merecen. Y entonces, es ahí donde nosotros entendemos, Dios está honrando al Hijo, lo está honrando declarando que es mi Hijo. O sea, no es cualquier persona, Él es mi Hijo. ¿Cuál es el valor que tú le puedes dar y cuál es una satisfacción que puedes llegar y decirles a todas las demás personas? Él es mi hijo, ella es mi hija, a quienes amo o a quien amo. Y cuando tú empiezas a hacer eso, empiezas a romper con todo un ciclo de maldición y empiezas a darle identidad a tu hijo. Tu hijo se va a quedar así de que, o sea, a pesar de mis fallas, Dios, mi padre me reconoce. Sí, porque es tu padre y porque Él quiere sembrar en ti un propósito, y ese propósito se siembra a través de Él reconocerte como su hijo. Estaba el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y había 2 ladrones. Uno lo deshonró y otro lo honró.
La honra. ¿Por qué? Porque el otro le dijo, a ver si es cierto, tú eres el Hijo de Dios, bájate tú y bájanos a nosotros. No lo estaba honrando, lo estaba retando. ¿Cuántos hijos no nos retan a nosotros? Y no hay bendición en eso. Pero cuando el otro ladrón voltea a verlo y le dice, tú no tienes aún temor de él, o sea, no tienes una honra hacia él, no lo respetas. Nosotros a la verdad estamos pagando por algo que sí debemos, pero él no. Lo reconoció y lo honró y le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Lo estaba honrando, y dice la palabra que Dios honra a quien le honra. Y el Señor volteó a verlo y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Honra, es honra. Tú quieres que tus hijos sean bendecidos, hónralos. Hónralos como, dales el lugar, ora por ellos, bendícelos, decláralos. A pesar de sus fallas, corrígelos. No los castigues, corrígelos, porque en la corrección tú los estás direccionando. Aquí estamos hablando de un hijo que ya había sido capacitado, un hijo gallo que ya había sido capacitado, había sido enseñado y estaba caminando en la voluntad de Dios. Y Juan se siente, es que digo, no, la palabra orgulloso no me gusta, ¿no? Pero se siente gozoso de que su hijo esté dando fruto. Eso es lo primero, darles esa identidad en el amor. Después es darles instrucción y formación diaria. Todos los días Dios todos los días me está dando información e instrucción diaria. Dios me está capacitando día con día. Y entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer con mis hijos? Darles instrucciones y darles dirección todos los días. Eso es lo que yo tendría que estar haciendo con ellos. Porque en el momento en que tú no estás ahí, hay alguien que está allá afuera y que está esperando que te descuides para instruirlo y capacitarlo en el propósito que no es de Dios. Y ya no nada más allá afuera, ya está en tu misma casa, te metes al internet. ¿Y qué tantas cosas están viendo donde están siendo capacitados de una manera incorrecta? Tercer punto, corrección y disciplina, que eso es lo que no nos gusta, ¿no? Dios te está disciplinando. Dice que Dios al que ama, disciplina. Entonces, si Dios te está disciplinando, es porque te ama. Y entonces dile a tu hijo, cuando tu hijo te diga, pero ¿por qué me corriges y por qué esto? Porque te amo. Si no te amara, te dejaría ahí como un extraño, ni te conozco, ¿no? Y por último, ya con eso termino, y esto es lo más complicado. Eso es lo que muchas veces nos cuesta trabajo, porque muchas veces nosotros nos sentimos imperfectos. No nos sentimos o no nos sentimos capacitados para decir que soy un padre. Pero no es lo que tú hagas, es lo que Dios hace. Es lo que Dios ha puesto en ti. Yo te dije hace rato y empezaba, hay que creer, conocer y obedecer. Si Dios me dice, tú eres su padre, es porque en ese momento Dios te está diciendo, te está dando afirmaciones, a una afirmación, para que Él te diga, tú eres su padre y yo te he dado todas las herramientas para que tú lo capacites. ¿Cuál es el mayor punto? El que tú le modeles a tus hijos. Una vez me decía, ya se los he dicho muchas veces, y con esto termino y vamos a orar. Cuando yo empezaba mi vida en Cristo, ya se los he dicho muchas veces, un día yo quería que mi familia cambiara fuerzas, yo quería sacar la pistola y decir, a ver, se van a ir a la iglesia, no es cierto. Se van a ir conmigo a la iglesia, ¿no? No es cierto, no. Pero casi los quería traer a rastra. Yo decía, es que vengan a conocer, vengan. Y pues obviamente mi familia, o sea, Dios estaba impactando mi corazón en ese momento, pero mi familia no, o sea, mi familia
seguía estando en la misma situación en la que habíamos siempre estado. Y me acerqué al pastor que teníamos en ese momento. Porque me acerqué y le dije: pastor, es que yo quisiera que mi familia viniera, pero no quieren venir. Y él me dijo: ¿por qué los quieres obligar? Dije: pues es que yo quisiera que conocieran lo que yo conozco. Sí, pero no los puedes obligar. ¿Pero qué hago, pastor? Dos cosas: ora por ellos y sé testimonio para ellos. Dije: ¿qué tengo que hacer entonces? Modela tú a Jesús. Y fueron 7 años. Siempre lo he dicho, fueron 7 años, no fue de la noche a la mañana, porque muchas veces nosotros quisiéramos que ya como ahorita llegara, ya Dios me habló, y ya Dios me dijo que mi hijo ya va a estar en sus caminos, y ya como Dios me dijo mañana, con una varita mágica. Pero a veces no es así. Puede ser rápido, puede ser que sí, Dios ya haya preparado el corazón de tu hijo, de tu hija, y que a la siguiente semana, cuando tú le prediques o alguien le hable de Cristo, ya entregues, o ella o él le entregue su vida a Cristo. Pero hay otras que no, que Dios necesita trabajar con el corazón. Pero mientras tanto tú estás haciendo dos cosas: orando y siendo testimonio para ellos. Y en ese testimonio tú vas a empezar a ver cómo tus hijos de repente se van a sacar de onda y van a decir: oye, mi papá o mi mamá no eran así, ¿y ahora qué les pasó? ¿No? Antes llegaba yo, nada más me gritaban, y ahora ya no me gritaron. Y cuando empiecen a ver todo ese que tú estás modelándolos, que tú estás modelando, estás caminando en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo se va a encargar de hacer lo que tú querías hacer a la fuerza. El Espíritu Santo va a empezar a convencerlos, poco a poco, poco a poco. Y a veces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué Dios no transforma nuestra vida muchas veces de la noche a la mañana? Porque muchas veces nosotros no sabríamos valorar lo que Él ha hecho por nosotros. Pero Dios sabe qué hay en nuestro corazón. Y Dios sabe qué hay en el corazón de nuestros hijos. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Primero, ser capacitado, enseñado, preparar mi corazón para poder yo trabajar con mis hijos. Si Dios puso al apóstol Israel en este lugar, es porque primero trabajó con él. Si él no hubiera sido obediente, ni tú ni yo estaríamos aquí. Y la misma forma, si Dios te ha convertido en padre o en madre, es porque Dios tiene un propósito. A lo mejor estás aquí por primera vez, no lo sé, o a lo mejor te alejaste de Él, pero si Dios te trajo aquí, es con un propósito. Y siempre lo he dicho, y con eso termino, vamos a ponernos de pie. Ya para que se vayan a preparar todos para el partido. Sí. Ay, sí, ¿verdad? Yo al principio de mi vida en Cristo, como todos, bueno, no sé, pero pues yo no me sentía valorado, no sentía, y de repente que llegara Dios a mi vida, el Señor a mi vida, y de repente que me dijera: tú eres mi hijo. Y después de eso, de decirme: tú eres mi hijo, y decirme: yo te amo. Eso me partía, o sea, yo decía: ¿cómo?
¿Cómo? Pero me decía, tú eres mi hijo y necesito darte mi identidad. No eres un desconocido. Eres alguien a quien yo envié a esta tierra. Yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, no por tristeza, sino porque había encontrado a mi padre. Y después de eso, obviamente empieza todo un proceso de capacitación. ¿Para qué? Porque Dios te trajo con un propósito. Y hay un canto que dice, para su gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos su gran bondad. Y eso es lo que yo trato de hacer. Yo les he dicho a muchas personas, a mí se me dicen de evangelizar, yo evangelizar es hablarles de las virtudes de mi Padre. Es hablarles que Dios ama, que Dios tiene un propósito, pero obviamente también decirles, ¿no? No es que Dios no se quiera acercar a nosotros, Dios se acerca. Pero nuestro pecado es el que no nos permite acercarnos a Él. Entonces cuando le digo, es un Padre que nos ama, pero tu rebeldía, tu falta de obediencia, tu amargura, tu tristeza, es el que no te permite a ti llegar con Él. Cierra tus ojos, por favor. No sé si estés pasando por alguna situación que no te ha permitido acercarte a Él. Pero hoy, al primero que Dios ve como su hijo es a ti. Y al primero que necesita ser instruido, enseñado, corregido, es a ti. Porque Dios necesita preparar tu corazón, necesita preparar tu mente, necesita preparar tu alma. Porque hoy Dios quiere depositar algo en ti. Algo que ya estaba puesto, pero hoy quiere activarlo. Y el que tú te empieces a constituir como un padre o una madre que sabe cuál es su propósito, sabe cuál es su diseño. Y que de hoy en adelante, en la visión, escúchalo bien, Dios te va a empezar a dar visión que viene desde el cielo. Dios te va a empezar a dar esa visión. Te va a empezar a mostrar el diseño que Dios puso para ti, para tu familia y para la iglesia. Dios en estos momentos lo está poniendo en tu corazón. Está mostrándote ese diseño. Pero ahora, ya teniendo ese plano, ese diseño, ahora Dios necesita que tú empieces a funcionar, a caminar en Él. Dice su palabra que es apostólica y profética porque hay un diseño y hay una dirección. Y ahora Dios está poniendo ese diseño en ti. Levanta tus manos. Dile, Señor, empieza a orar tú. Dile, Señor, ahora muéstrame, Señor, lo que tú me estás mostrando en estos momentos y estás sembrando en mí, porque ahora la tierra, mi corazón está siendo preparado ya. Ya ha sido preparado para poder recibir la palabra, para poder recibir ese diseño. Ahora, Señor, pon en mí ese diseño y dame la sabiduría para saber cómo trabajar en ese diseño, porque no nada más es para mí, sino también para mis hijos, porque tú estás construyendo, Padre, una familia, una iglesia, una novia que está siendo purificada, santificada, perfeccionada, justificada. Y hoy empieza a declararlo tú con tu palabra. Hoy declaro en el nombre de mi amado Señor Jesucristo que mis hijos son victoriosos,
que mis hijos están en tu propósito, Padre. Que mis hijos, si han estado alejados, declaro, Señor, que en estos momentos, Padre, conforme a lo que tú estás sembrando en mí, ahora yo sé cómo orar por ellos, ahora yo sé cómo interceder por ellos, ahora yo sé qué palabra necesitan ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y también ahora, si tú estás, Dios te está llamando a un liderazgo, que Dios te está capacitando para que a través de ese liderazgo Dios empiece a traer hombres y mujeres al lado tuyo, para que lo que Dios está sembrando en ti, ahora tú también lo empieces a sembrar en ellos. Padre, te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Te doy gracias porque tú estás obrando poderosamente, Señor, en esta tarde, en cada uno de nosotros, en tus hijos, en tu iglesia, en tu propósito y en tu diseño. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te doy gracias porque cada uno de ellos yo sé que son hijos y que ahora también, Señor, también muchos de ellos son padres y muchos de ellos estás capacitando para esa paternidad. Te damos gracias, Padre, te damos a ti toda gloria, honra y alabanza en el todopoderoso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén, amén y amén.